Un día como hoy en la historia, queridísimos amigos, moriría asesinado de manera brutal uno de los hombres más importantes de la antigüedad. Su asesinato fue una cosa horrorosa. Le cortaron la cabeza, le cortaron las manos, lo expusieron al escarnio público. Marco Tulio Cicerón, uno de los hombres más grandes que produjo la República Romana. Sobre eso no cabe duda ninguna. Grande orador, lo recordamos, muchos lo recuerdan por sus grandes oraciones en contra de Catilina, las catilinarias, sus grandes oraciones, las que le costaron finalmente la vida contra Marco Antonio, las filípicas, y al mismo tiempo con ese colosal orador que fue Marco Tulio Cicerón tenemos el inmenso jurista que fue él, uno de los más grandes juristas que dio Roma al mundo en aquellos larguísimos años de existencia de la República Romana y después del Imperio Romano. Cicerón fue un gran estudioso y fue estudioso no solamente en los textos de los grandes escritores, sino que también él, como muchos otros romanos insignes, visitaron Grecia para nutrirse de la inmensa sabiduría griega. Los griegos son los grandes creadores, los romanos, los grandes difusores de la cultura que se llama greco-romana. Y Cicerón visitó Grecia y estuvo en Grecia. Y Cicerón estuvo desterrado de la patria porque su presencia no le era cómoda a muchos de los que manejaban los destinos de Roma en su tiempo. Inclusive se enfrentó a Julio César. Después hizo las paces con él. Tuvo una situación muy difícil con Sila, con el tirano Sila, y se refugió y desapareció porque las cosas con Sila no eran sencillas. Marco Tulio Cicerón, pero también autor no solamente de grandes oraciones jurídicas, sus tratados sobre temas jurídicos, sus defensas ante los pretores. Él mismo fue pretor, pero sus defensas fueron famosas. Pero ¿qué tal los diálogos de Cicerón? Diálogos hermosos de una profundidad filosófica gigantesca y que en muchos puntos dice aquí Dios, dice uno, aquí Dios se ve, se palpa, se siente. Los diálogos de la vejez, los diálogos de los deberes, los diálogos escritos desde Túsculo, donde estaba su finca, y en esa finca o en ese lugar de esparcimiento recordaba a su hija que moriría dejándole un gran dolor en el corazón, de la vejez, de los deberes, de la creencia, de la fe, de la amistad, porque la amistad es todo un tratado de la fe. Es una de las grandes obras ciceronianas de sus grandes diálogos. No fue un hombre muy comprometido. Inclusive no lo invitaron a participar en la conjura contra Julio César porque sabían de su fragilidad, de que él no era un hombre que asumiera grandes compromisos, además porque no le interesaban. Él se enfrentó a Julio César, pero con la palabra. Otros le dieron muerte y Cicerón no participó en la muerte de César. Pero le llegó su turno, después de que César había triunfado en Farsalia. Y después de que fue asesinado en los idus de marzo, vino la guerra civil. Y la guerra civil tenía que cobrar vidas. Y entre las vidas que cobró nada menos que la vida de Marco Tulio Cicerón, uno de los mejores oradores, uno de los más profundos pensadores, uno de los más grandes escritores que produjo Roma en toda su historia, haciendo el tránsito entre la cultura griega, que es la cultura originaria,
y la cultura de Occidente a donde llegaron las obras de Marco Tulio Cicerón, los recuerdos de sus grandes hazañas intelectuales y después su muerte atroz, su muerte espantable. Marco Tulio Cicerón. Se dice, no hay nada comprobado, pero testigos presenciales dijeron que cuando vio venir la turba que finalmente lo iba a matar, dijo: causa de las causas, tened compasión de mí. Causa causate misere mei. Cicerón sabía de la existencia de un dios y habló de los dioses griegos, pero él sabía que todos los dioses finalmente no eran sino uno, el Dios único, el Dios verdadero. A Cicerón le faltaron 43 años para conocer el nacimiento del niño Jesús. 43 años antes de Cristo moriría víctima de un complot infame, el que tal vez fue el más grande de los romanos de su tiempo, Marco Tulio Cicerón. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 59 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.